Buenos días. Vamos a dar inicio a estas sesiones de clases virtuales para la extensión Táchira en la Cátedra de Histología de la Universidad de los Andes. Soy su profesora Nora Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre el tejido óseo. El tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado. Como recuerdan de la clase de tejidos conjuntivos, los tejidos conjuntivos son tejidos de sostén. El tejido conjuntivo óseo es un tejido especializado donde los componentes extracelulares sufren calcificación. Si recuerdan muy bien cuáles eran los elementos básicos de un tejido conjuntivo, eran células, sustancia fundamental y fibras. Este tejido conjuntivo, sus componentes extracelulares sufren calcificación. Este tejido va a tener unas características muy especiales y es que va a poseer una gran dureza, pero a su vez un peso ligero, que lo hace pues ideal para formar parte del aparato locomotor. Vamos en primer momento a hablar de la organización macroscópica del tejido óseo. Existen dos tipos de tejido óseo, el hueso compacto y el hueso esponjoso. En esta imagen vemos el ejemplo de lo que es el hueso esponjoso, que ven ustedes trabéculas de forma caprichosa entrelazada, y el hueso compacto en la periferia de este hueso largo, que no vemos esas porosidades, esos espacios libres que vemos en el tejido compacto. En esta imagen podemos apreciar el tejido óseo compacto, como les mostré en la anterior también, en la periferia, y en la región central el tejido óseo esponjoso. En cuanto a la clasificación y estructura general de los huesos, tenemos que los huesos se pueden clasificar según la forma en huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares. Entre los huesos largos vamos a encontrar partes, como serían las epífisis, que serían los extremos de los huesos, la diáfisis, que es la región alargada central, y la metáfisis, que es un sitio que se encuentra entre las epífisis y las diáfisis, y justamente ahí alberga el tejido cartílago de crecimiento cuando los huesos están en etapa de crecimiento. En la zona interna, especialmente en la zona diaficiaria, vamos a tener la cavidad medular, donde principalmente se aloja la médula ósea o hematopoyética, o también la médula ósea amarilla. Vamos a hablar de los huesos cortos. En su mayoría, estos huesos son de tipo, predominantemente en su constitución, esponjosos y están cubiertos en su periferia por una delgada capa de tejido óseo compacto. Entre los huesos cortos tenemos, por ejemplo, las falanges de los dedos. Los huesos planos son delgados y anchos. Uno de los ejemplos que tenemos aquí en esta imagen es el omóplato. Es un hueso que es plano y a la vez delgado. También entre esos tenemos los huesos del cráneo. Huesos irregulares son aquellos que su forma es compleja y no le podemos dar una definición entre hueso corto, hueso plano, hueso largo. Y uno de los ejemplos más clásicos serían las vértebras de la columna vertebral. El tejido óseo va a estar recubierto en su parte externa por el periósteo y en su parte interna por el endósteo. Entonces, el endósteo y el periósteo son las áreas del tejido conjuntivo o tejido óseo que recubre la superficie interna y externa de los huesos. Y en ellas se van a alojar las células osteogénicas, es decir, los osteoblastos, que ya lo vamos a analizar en las siguientes diapositivas.
En la parte más externa del periósteo se contiene principalmente colágeno y fibroblastos. Y en la parte interna es la zona más celular, donde se muestran estas células osteoprogenitoras que son las células madre de los osteoblastos, células madre ya comprometidas en formar tejido óseo. En esta región del periósteo vamos a encontrar las fibras de Charpey. ¿Qué son las fibras de Charpey? Son haces, es decir, grupos de fibras colágenas que están localizadas en el periósteo que penetran el tejido óseo, es decir, como que vienen en una forma paralela, cruzan y se introducen en la porción más interna del hueso y de esta manera van a ser como áreas de fijación del periósteo al hueso. El endosteo es la parte interna que cubre las cavidades internas de los huesos y está formado también por células osteogénicas que van a revestir cavidades tanto del hueso esponjoso, el área del canal medular, los conductos de Havers y los conductos de Goldman, que ya los analizaremos cuando veamos la estructura microscópica del tejido óseo. Aquí tenemos cómo serían los tipos histológicos del tejido óseo. Vamos a observar que este sería un tejido óseo laminar, donde vemos unas laminillas concéntricas en un muy buen orden y un hueso no laminar. Esos son los tipos de tejido óseo que se clasifican según la disposición de las laminillas óseas. Entonces, vamos a tener un tejido óseo inmaduro primario y un tejido óseo maduro secundario o lamelar. El tejido óseo primario es un tejido que se forma en la primera fase de la vida, es decir, como embrión. También lo podemos encontrar en el adulto solo en el inicio de la reparación de las fracturas. Obviamente, tanto en el embrión como en las fracturas, este tejido óseo primario o no lamelar es sustituido por un tejido óseo lamelar o maduro. En el adulto vamos a encontrar tejido óseo primario o no laminar o inmaduro, muy poco, solo en áreas cercanas a las suturas del cráneo, en los alvéolos dentarios y en algunos puntos de inserción de los tendones a los huesos. ¿Cómo es este tejido óseo primario? Las laminillas óseas se encuentran entrecruzadas. ¿Y quiénes definen que esta distribución de las laminillas óseas de esa manera? Justamente la disposición de las fibras colágenas, que no van a tener una estructura definida, no van a tener paralelismo, sino que va a ser como una red. Este tejido óseo primario, no laminar o inmaduro, presenta una proporción de minerales menor que el tejido óseo secundario laminar. Tiene también una proporción mayor de células y sustancia fundamental en relación con el tejido óseo maduro o laminar. Este es un ejemplo, una evidencia de cómo es el tejido óseo lamelar, que tiene una estructura paralela, estas fibras o laminillas óseas que están determinadas por la disposición de las fibras colágenas, y cómo sería el hueso inmaduro o no laminar, que esto es un tejido que está produciéndose en el área de reparación de una fractura. El tejido óseo laminar o maduro es un tejido óseo que va a tener una estructura principal que vamos a estudiar, que son los sistemas de Haber. Esa disposición que origina el colágeno, originando esas laminillas óseas que se organizan alrededor de un centro o luz, va a constituir lo que denominamos el sistema de Haber. Esta es la variedad de tejido óseo que poseemos todos los adultos.
Los sistemas de Haber u ostionos es la unidad estructural y funcional del tejido óseo, en el cual las laminillas óseas forman capas concéntricas alrededor de los conductos que contienen los vasos. Entonces, el sistema de Haber bordea una región central o luz que contiene los vasos, que se le llama conducto de Haber, y en forma concéntrica lo rodean las laminillas óseas. Sobre esas laminillas óseas vamos a encontrar unas áreas, por decirlo como huecas, pero que contienen los osteocitos, que son las células óseas en un estadio de reposo. Pero cuando las analicemos veremos que tiene varias formas de encontrarse ella en diferentes estadios de actividad. Estos espacios que ocupan los osteocitos se le denominan lagunas o osteoplastos. Y ellos se sitúan entre las laminillas óseas. El hueso secundario laminar tanto puede ser compacto como esponjoso. Es decir, que el hueso compacto va a tener esa distribución laminar, pero el hueso esponjoso también. Este es el sistema de Haber. Es un conducto central por donde circulan vasos sanguíneos y nervios bordeados en forma concéntrica por unas laminillas óseas, que es la manera como se dispuso el colágeno previo a la calcificación y quedó configurado de esta manera. Como vemos aquí en la región central, conducto de Haber, que contiene vasos y nervios, y las laminillas óseas que lo bordean en forma concéntrica. Estas laminillas óseas se encuentran interrumpidas por estas cavidades lagunas que contienen los osteocitos. A su vez, estos osteocitos tienen múltiples prolongamientos que contactan uno con los otros y de esta manera mantienen la nutrición, porque como les mencioné anteriormente, la irrigación está en este nivel y en esta laminilla ósea, ¿cómo va a adquirir los nutrientes? Por ejemplo, estos osteocitos. ¿Ves? Porque estos que están cercanos a la luz vascular, a la zona vascular, adquieren los nutrientes y a través de estos prolongamientos que tienen entre ellos uniones tipo nexo, fisura o gap, se transmite o se conduce esa alimentación de oxígeno, glucosa que necesita toda célula para estar viva. Entonces, el sistema de Haber o ostiona es una estructura cilíndrica, alargada, constituida por 4 a 20 laminillas concéntricas que rodean un canal central revestido internamente, ese conducto de Haber, donde están los vasos y los nervios, de endostio. Y los conductos de Haber se van a comunicar entre sí con otros conductos de Haber a través de canales oblicuos o transversales que se denominan canales de Wolman, que no poseen las minillas concéntricas, lo que nos va a dar la diferencia entre que uno sea un canal de Haber que contiene vasos y nervios y los canales de Wolman que también contienen vasos y nervios, pero no van a estar bordeados en forma concéntrica por las laminillas óseas. Esta organización nos va a originar sistemas circunferenciales internos, sistemas circunferenciales externos y sistemas intermedios, que los vamos a ver aquí. Esta sería la parte, vamos a pensar, de periférica de un hueso, en donde en la parte externa vamos a tener los sistemas circunferenciales externos. En la parte interna, hacia el endostio, tendríamos los sistemas circunferenciales internos. Y luego tendríamos los sistemas de Haber, que son estos que vemos aquí en forma ovalada, con un agujero central, que es el conducto de Haber, y bordeado de forma concéntrica de esas laminillas óseas.
Ahora entramos en el tema de histología. ¿Cómo está organizado el tejido óseo desde el punto de vista microscópico? Como bien sabemos, lo vamos a hacer como lo hemos hecho en todo tejido conjuntivo. Vamos a hablar de la sustancia fundamental, de las células y de las fibras. Sabemos, y lo dijimos en un inicio, que la matriz ósea está calcificada. Por lo tanto, el mayor componente de esa matriz ósea va a ser de tipo inorgánico. Un 65% de la matriz ósea es inorgánica y un 35% es orgánica. Por eso se le confiere tanta dureza a este tejido. Vamos a hablar de las células que tenemos. Las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos y también hay unas células que no están mencionadas aquí, que son las células de revestimiento óseo, pero que se las voy a presentar. Vamos primero a hablar sobre la matriz ósea, sobre lo que es orgánico. La matriz ósea orgánica, el principal componente son las fibras colágenas. Las fibras colágenas representan el 90% de lo que es la matriz orgánica. La presencia de fibras colágenas le provee al tejido óseo elasticidad y a la vez resistencia a la tracción. Y fundamentalmente el tejido óseo, como lo vimos cuando hablamos de colágenos y la variedad de colágenos, el colágeno predominante es el colágeno tipo 1, pero sabemos que hay otros colágenos como el tipo 3, como el 11 y el 13, entre otros. Además de las fibras, tenemos la sustancia fundamental. Esa sustancia fundamental va a tener una serie de proteínas que vamos a estudiar. Dentro de las principales proteínas que observamos en esa matriz ósea orgánica, tenemos los proteogluconos, que son los glicosaminoglicanos, como por ejemplo condroitinsulfato, el queratansulfato y el ácido hialurónico o hialuronano. Vamos a tener glicoproteínas multiadhesivas. Entre ellas podemos mencionar la osteonectina, que es una glicoproteína que tiene la capacidad de fijar el colágeno con cristales de hidroxiapatita, que es la manera como se deposita principalmente el calcio en el tejido óseo. Tenemos también dentro de este grupo de proteínas, glicoproteínas multiadhesivas, las cialoproteínas, como la osteopontina, que es una proteína que ayuda a la fijación de las células del tejido óseo a esa matriz extracelular. Las cialoproteínas, como ejemplo, la cialoproteína 1 y 2 fomenta la adhesión celular de las células que conforman el tejido óseo. En esa matriz ósea orgánica también se pueden encontrar factores de crecimiento y citoquinas o citocinas. Entre ellos tenemos el factor de crecimiento insulina-like o insulina símil, como le quieran ustedes llamar, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas. También podemos encontrar factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas como la interleuquina 6, la interleuquina 7, proteínas morfogénicas óseas como la BMP7, que es la misma proteína osteógena 1, que este es un producto que hoy en día es comercializado y se usa en las reparaciones del tejido óseo, cuando se están haciendo las correcciones de las fracturas, se piden estas proteínas para fomentar esa regeneración y ayudar a esa reparación del tejido óseo. También tenemos proteínas dependientes de vitamina K, como la osteocalcina, que es una proteína que fija calcio. Y a su vez, esta calcina que puede producir una estimulación de los osteoclastos. La proteína S, que es una proteína que estimula la eliminación o ayuda a la eliminación de células
apoptósicas, es decir, células que iniciaron su proceso de apoptosis. Esa proteína S ayuda a la eliminación de estas células. Tenemos la proteína GLA matricial, que es una proteína que interviene en la calcificación de las paredes vasculares. Como proceso degenerativo, los seres vivos al final vamos a tener calcificación en nuestras paredes vasculares. Esta proteína interviene en ese proceso. Y dentro de esa matriz ósea, pues tenemos también la matriz inorgánica. Hablamos de lo que eran elementos orgánicos, como era principalmente el colágeno y esa variedad de proteínas, citoquinas, factores de crecimiento, dependientes de vitamina K, como las acabamos de estudiar. La matriz inorgánica está constituida por sales minerales y representa el 75% del peso seco del hueso. Están compuestas en su mayor proporción por cristales de fosfato de calcio, que esta se va a depositar en forma de cristales de hidroxiapatita y en una menor proporción en forma de calcio amorfo. Pero por supuesto también hay otros iones, como el magnesio, el calcio, el sodio, el carbonato, el citrato. El tejido óseo es un reservorio de minerales y por lo tanto en esa matriz inorgánica hay esta gran cantidad de minerales. La mayor proporción, como les acabo de decir, es de calcio, en forma de fosfato calcio. Vamos a analizar ahora las células del tejido óseo. Vamos a hablar de las células osteoprogenitoras, de los osteoblastos, de las células de revestimiento óseo, de los osteocitos y de los osteoclastos. Las células osteoprogenitoras son células que provienen de una célula primitiva, pero que ya está comprometida para generar tejido óseo. Estas células se encuentran en el tejido óseo en un estadio de reposo y que frente a un estímulo, ellas responden para transformarse en osteoblastos, que son las células productoras de hueso. ¿Dónde se van a localizar esas células osteoprogenitoras que las ven en esta imagen de microscopía electrónica de transmisión? Ellas se localizan en la superficie externa del periósteo o en la región interna en el endostio. Ellas tienen una capacidad elevada de dividirse y de proliferar frente a un estímulo que las active para ellas dividirse y transformarse. El factor de transcripción, como el factor fijador central alfa 1 y las proteínas morfogénicas óseas, son uno de los principales factores o sustancias que generan o inducen la diferenciación de las células osteoprogenitoras en osteoblastos. ¿Y cuáles son sus características a la microscopía óptica y a la microscopía electrónica? Aquí vemos una imagen de hematoxilina osina y aquí vemos una imagen de microscopía electrónica. Ellas tienden a tener una forma aplanada, tienden a ser unas células poco llamativas, tener un núcleo alargado u ovoide, un citoplasma acidófilo, y a la microscopía electrónica son células que tienen poco desarrollado su aparato de Golgi y su retículo endoplásmico, porque son unas células de poca actividad. Ellas, cuando son estimuladas, básicamente lo que van a originar es división celular para luego sí transformarse en osteoblastos. ¿Y quiénes son los osteoblastos? Pues la célula osteoformadora que secreta la matriz ósea. Como vimos, todas esas proteínas, proteoglucanos, la osteopontina, la osteonectina, todas esas glucoproteínas adhesivas, ¿quiénes la producen? Los osteoblastos. Por lo tanto, los osteoblastos secretan tanto el colágeno como todas las proteínas de esa matriz osteoide. Entre ellas, pues ya, como hemos mencionado, proteínas fijadores de calcio como la osteopontina, la osteonectina, glucoproteínas multiadhesivas, fosfatasa alcalina, todo lo que mencionamos anteriormente como elemento orgánico.
El osteoblasto inicia el proceso de calcificación de la matriz ósea mediante un proceso de secreción de unas vesículas matriciales, es decir, en su citoplasma se van a formar unas vesículas que van a tener un elevado contenido en fosfatasa alcalina, que cuando son liberadas o exocitadas hacia el espacio extracelular, en ese entorno se va a originar el depósito de tejido, vamos a decir, de minerales óseos, y se produce entonces la calcificación. ¿Cómo son las características al microscopio electrónico y a la microscopía óptica de los osteoblastos? Esa es una imagen espectacular de cómo los osteoblastos se disponen en la periferia del tejido óseo, formando como una monocapa, como un epitelio en esa superficie. Tienden a tener una forma cuboide o poliédrica o poligonal y cubren esa superficie, como lo digo aquí, en un aspecto de epitelio. Ellas van a estar bordeando una sustancia o matriz osteoide, que es donde ellas están depositando esas sustancias, esas proteínas, ese colágeno, todos esos elementos orgánicos que son capaces de ellas sintetizar y por lo tanto exocitar hacia el espacio extracelular. Ellas van a tener un citoplasma basófilo porque, como toda célula con elevada capacidad sintética, pues va a tener un gran desarrollo del retículo endoplásmico rugoso, de su aparato de Golgi, de sus ribosomas. Entonces va a tener un citoplasma basófilo. Los gránulos que producen, que son esas vesículas matriciales, son paz positiva. Ellas van a tener prolongaciones o uniones nexus con los osteocitos que ya están depositados internamente en esa matriz que va quedando calcificada en su zona más interna. Y como les dije, al microscopía electrónica, un gran desarrollo del retículo endoplásmico rugoso del aparato de Golgi. Es una célula con una alta actividad sintética. Aquí vemos otra imagen. Aquí vemos una trabécula ósea. Aquí están los osteocitos ocupando sus cavidades o lagunas, osteoplastos. Y aquí tenemos cómo bordea en su superficie, como si fuera un epitelio, los osteoblastos. Y aquí en la microscopía electrónica los vemos también de esta misma manera. Las células de revestimiento óseo son células que se derivan del osteoblasto. Ellas van a cubrir la superficie ósea del hueso que no está remodelándose, que no está en actividad, que no está en un proceso de osificación, de una alta actividad sintética por el osteoblasto. Por lo tanto, no se está remodelando. Y entre ellas y las células que se encuentran por debajo, que son los osteocitos ya inmersos en el tejido óseo compacto, van a mantenerse uniones tipo nexo con los osteocitos. Entonces aquí lo vemos, un osteoblasto con actividad, y aquí las células de revestimiento óseo, que son células que están en reposo, que no están con una alta actividad sintética. El osteocito es la célula ósea madura que queda depositada dentro de la matriz ósea calcificada. Porque al inicio el osteoblasto deposita esas vesículas matriciales, empieza el depósito de calcio y fosfato en grandes cantidades y se osifica esa sustancia fundamental. Al ir calcificándose, algunos de estos osteoblastos van quedando encerrados en esa matriz y ya deja de ser osteoblasto para transformarse en osteocito. Es decir, que un osteocito previamente fue osteoblasto. Tiene una capacidad de síntesis y de resorción de esa matriz ósea limitado, porque pues una célula que queda como atrapada
tiene que tener actividad sintética, pero es básicamente para su mantenimiento y su capacidad de resorción ósea, que puede tenerlo, no la célula característica para la resorción ósea del tejido óseo son los osteoclastos. El osteocito tiene una leve o una pequeña actividad de resorción ósea. Ellos van a ocupar un espacio llamado laguna o osteoplasto, como les dije anteriormente. Ellas emiten o extienden prolongaciones citoplasmáticas a través de canalículos óseos, porque ellas extienden esos prolongamientos para mantenerse unidas unas a otras o con contactos celulares unas a otras a través de uniones fisura o nexo, y como se depositan las sales minerales, pues quedan esos canalículos óseos bordeando esos prolongamientos celulares. Existen, como les dije hace un momento, 3 tipos funcionales de osteocitos: los latentes, los formativos y los resortivos. Los latentes son células con escaso desarrollo de retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi, un citoplasma central, y no tiene una gran actividad sintética. Los formativos son aquellos que tienen un mayor desarrollo, nunca comparado obviamente con un osteoblasto, pero tienen más desarrollo del retículo endoplásmico rugoso del aparato de Golgi. Y los resortivos, es decir, que este va a tener una actividad de hacer resorción, es decir, como destrucción del tejido óseo alrededor, ellos, aparte de tener retículo endoplásmico rugoso y Golgi, van a tener también un gran desarrollo de sus lisosomas, porque ellos van a secretar enzimas lisosomales a ese espacio extracelular y hay ese halo alrededor que indica que hay una resorción de ese tejido o esa matriz ósea extracelular. ¿Cómo lo vemos en la microscopía óptica? Aquí lo vemos. Es una célula alargada que en los preparados histológicos pues casi no se notan. La mayoría de ellos se pierden durante el proceso de fijación y queda como una laguna o el osteoplasto, como una estructura alargada con los múltiples prolongamientos que le denominamos los canalículos óseos, pero que sabemos que ahí están los prolongamientos de estas células y entran en contacto con las subsiguientes a través de uniones nexo o figura. Entonces, ocupan las lagunas, osteoplastos, son pequeños, son de forma alargada, un núcleo único central, un escaso citoplasma basófilo cuando está en actividad formativa o resortiva y más acidófilo cuando está en una poca actividad sintética, como lo vimos aquí, cuando está en una forma quiescente o de reposo, cuando está en una forma formativa y cuando está en una forma resortiva. Vamos a seguir analizando las células. Tenemos ahora los osteoclastos. Esta célula es una célula maravillosa. Estas células derivan de la médula ósea, de la unidad formadora de colonias granulocita-monocita. Si recuerda cuando vimos que las células pueden ser sincicio o plasmidio. Esta célula es una célula grande, multinucleada, que se considera que se forma por la unión de múltiples células mononucleadas para formar una sola multinucleada. Su función principal es la resorción ósea. Ellas se localizan apoyadas sobre una superficie ósea en la cual estén haciendo una remodelación. Por lo tanto, están haciendo un proceso de resorción. Se tienen que imaginar, por lo menos para hacerlo un poco gráfico, que esta es una trabécula ósea y que esta espícula que está aquí no la necesitamos, que necesitamos que esto sea aplanado. Y aquí está este macrófago resolviendo esta superficie, como por ejemplo para darle esta forma. Es algo imaginario que le estoy diciendo que haga.
Estos osteoclastos van a ocupar también una cavidad. A esa cavidad se le denomina bahía o laguna de excavación o laguna de Hopkins. Es decir, el sitio donde esta célula se aloja o se ubica se le denomina laguna de Hopkins, bahía o laguna de excavación. Vamos a seguir analizándola, cómo es el osteoclasto. El osteoclasto es una célula que está en contacto con el hueso de manera directa. Va a poseer dos partes, la que está en contacto directo y la que no está en contacto directo. Vamos a tener entonces la que está en contacto directo en esta zona media, el borde festoneado, en donde la membrana plasmática emite múltiples repliegues, donde se van a secretar una gran variedad de enzimas que van a tener una acción hidrolítica y también se van a secretar una gran cantidad de protones e hidrogeniones a través de la bomba de protones que se encuentra en la superficie de esta membrana plasmática que forma el borde festoneado para crear un espacio, por decirlo, hostil con un pH sumamente ácido que provoca, por lo tanto, la resorción de este tejido o de esta sustancia mineralizadas. Tenemos luego una zona clara que estamos aquí en esta región, que es la zona del sellado en la zona periférica. Tienen que imaginárselo como una estructura anular, es decir, que la célula se deposita, sella un espacio para que ese ambiente hostil que genera debajo de ella, de ese borde festoneado, no se escapa hacia las zonas laterales porque estoy haciendo una resorción de un espacio limitado, el que yo quiero remodelar. Entonces, en la periferia de donde está ese borde festoneado, hay una zona clara que se denomina zona de sellado o zona clara. Y recuerden, es una estructura anular. En esa zona anular, pues para mantener ese sellado, vamos a encontrar abundantes filamentos de actina, como pueden ver aquí en este dibujo, en este gráfico, y proteínas como la vinculina y la talina. Adicionalmente, hay varias proteínas integrinas que contribuyen a formar ese sello para que no haya escape de esta zona, de ese medio ácido hostil. Este sello y este sello que originarían esa zona clara es circunferencial y generan en esa zona central pues ese ambiente hostil donde se está produciendo la resorción ósea. El osteoclasto contiene una enzima que se llama la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica actúa dentro de la célula de la siguiente manera. La célula pues produce CO2 producto de su metabolismo. Se une al agua bajo la acción de esta enzima, la anidrasa carbónica, y va a originar ácido carbónico. El ácido carbónico es un elemento químico muy inestable que inmediatamente se disocia en dos elementos, que es los iones hidrogeniones, que son protones, y el bicarbonato. ¿Ok? Esos iones hidrogeniones son exocitados a través de una bomba de protones hacia este espacio que se encuentra en la región central por el borde festoneado y va a disminuir, por supuesto, este pH que se encuentra en este espacio. El bicarbonato es intercambiado por cloro hacia el torrente sanguíneo. Como verán más adelante, cuando veamos un poquito la parte renal, el bicarbonato es la sustancia buffer o tampón del organismo. Entonces, el ácido lo enviamos hacia el borde festoneado y la sustancia buffer se va hacia el torrente sanguíneo.
no solamente se va a originar estos hidrogeniones hacia este espacio, o se va a exocitar a través de esa bomba de protones, sino que también van a ser liberadas una gran cantidad de enzimas hidrolíticas, como captepsinas, metaloproteinasas, que su función va a ser degradar colágeno y las demás proteínas de esa matriz extracelular que mencionamos previamente. La función del osteoclasto va a estar modulado por dos hormonas, por la parthormona y por la calcitonina. La superficie del osteoclasto va a tener receptores para la calcitonina. La calcitonina lo que hace es decirle como al osteoclasto, calma, calma. Ya tengo concentraciones suficientes de calcio en sangre, no necesito más. En cambio, la paratormona va de una manera indirecta a estimular al osteoclasto para que el osteoclasto se active y produzca resorción ósea y disponer de calcio hacia el torrente sanguíneo. Es decir, que es un sistema donde la regulación va a estar mediada por la concentración de calcio en sangre. La paratormona para aumentarlo, la calcitonina para disminuirlo. Los osteoclastos, en ese borde festoneado, el factor esencial es la secreción de protones. Como le dije, ese hidrogenión es enviado a través de una bomba de protones que requieren energía, que son dependientes de ATP para poderlo eliminar hacia este espacio festoneado. Esos protones de hidrógeno logran la disolución de las sales de calcio porque originan un medio muy ácido y al disolver el calcio, pues tratan de atenuar esa función de esas hidrolasas ácidas que también fueron liberadas hacia ese espacio. Aquí tenemos una micrografía electrónica donde vemos el borde festoneado que, como vemos, son múltiples prolongamientos. Y aquí vemos pues el área de los múltiples núcleos que posee el osteoclasto y aquí vemos justamente el borde festoneado. En cambio aquí está la zona clara, y aquí es específicamente donde él está provocando la resorción ósea. Esta es una imagen de micrografía óptica y donde vemos, y yo siempre me imagino que este hueso tiene esta puntica y que yo no la quiero o no la quiere el osteoclasto y entonces lo está aplanando porque está justamente aquí provocando la resorción y aquí vemos como ya está colocando, haciendo una hendidura en esta trabécula ósea. Vamos, para finalizar, a hablar brevemente sobre la fisiología o las funciones del tejido óseo. El tejido óseo es un tejido de sostén en el cual se insertan músculos y forma parte de ese aparato locomotor. Los huesos tienen las articulaciones que permiten esa movilidad. Es un órgano que protege ciertos órganos que son vitales, como lo son el cráneo, protege lo más importante del organismo, que es el cerebro. Y como ven, es una estructura compacta que tiene el cráneo para alojar ese tesoro que es el encéfalo. Contiene la médula ósea, que es el órgano hematopoyético, donde se producen las células sanguíneas. En el tórax, la manera como se disponen las costillas para proteger órganos vitales como son corazón y pulmón, pero se disponen de una manera que mantiene flexibilidad para los movimientos respiratorios. Yo siempre le digo que el cuerpo humano es la perfección de la naturaleza y todo está en su justo lugar, en su justa coordinación, es lo más perfecto que se ha creado. Es un reservorio
de minerales, especialmente el calcio, fosfatos, entre otros que ya les mencioné, magnesio, y interviene en la regulación del metabolismo del calcio, bajo la acción o modulación de dos hormonas, la paratormona y la calcitonina. Muy bien, chicos, espero que sigamos con esta productividad de clases y voy a estar constantemente subiendo clases. La fecha de examen, la manera como haremos el examen, eso no me lleva prisa, porque yo no voy a hacer algo que sea inseguro para ustedes e inseguro para mí. Así que por esa parte pueden estar tranquilos. Que tengan muy buenos días.